¡Viva México! ¿Qué es para mí la economía informal? La economía informal es una de las válvulas de escape que la sociedad tiene cuando no está incluida. Para mí la economía informal es una forma para la gente que no está incluida de poder producir. La economía informal es no estar registrado ante el SAT. La economía informal es falta de información acerca de la moneda mexicana. Para mí la economía informal es la que no paga impuestos. No sé, la verdad no tengo idea de qué sea. Los negocios no de altas en la hacienda. Formal, digo que todos los negocios pequeños como las microempresas. La economía informal son las personas que no están registradas ante el gobierno, pero que tienen un trabajo pues informal. A ver, el mercado negro. Personas que no pagan impuestos. Economía que no sigue un registro ordenado. Puestos. ¿Puedo pensar? La economía informal, no negocios de que bien, no sé. Pues puestitos de tienda. La economía informal en México es un fenómeno que ha crecido a lo largo de los últimos años. En el caso del empleo doméstico, numerosas trabajadoras y trabajadores padecen de condiciones laborales precarias y no disponen de protección legal, ya que la mayor parte del trabajo se desarrolla dentro del marco de la economía sumergida. Con el objetivo de reforzar la posición de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, en 2011 la OIT adoptó el convenio 189 relativo al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Según el modo de contabilidad clásico del INEGI, el porcentaje de personas que se encuentra dentro de la economía informal en México es del 30 al 40%, aproximadamente 15 millones de personas. Gracias a las nuevas recomendaciones que la Oficina Internacional del Trabajo le ha hecho a la INEGI, para el reconteo de personas dentro de la economía informal, se ha llegado a una cifra más elevada del 50 al 60%, aproximadamente 30 millones de personas, haciendo este conteo aún más específico. Estas recomendaciones se sitúan dentro del contexto de creación de oportunidades y de empleo decente y, con carácter más general, de promoción de un desarrollo social y económico sostenible, a la vista del aumento de la demanda de servicios de cuidado y tareas domésticas. ¿Cuál es el peso real de la economía informal macroeconómicamente? Sí, esa es una buena pregunta. Mira, mis compañeros académicos, sobre todo estadounidenses expertos en economía, insisten mucho en que hay que integrar la economía formal y formalizarla, ¿verdad? Y luego cuando vinieron a visitarnos al Distrito Federal, los llevé a uno de los inmensos tianguis y le dije, órale, o sea, ve a decirle a todos sus puesteros, ¿no? Sí. Que se tienen que integrar a la Secretaría de Hacienda. O sea, para empezar, ni teniendo un doctorado en administración, le entiendes al sistema fiscal. O sea, el sistema fiscal de este país es un berenjenal, ¿sí? Y la gente que paga impuestos les puede decir que es muy difícil pagarlos. O sea, tú quieres pagar impuestos y la tarea es difícil, ¿sí? Y eso que quieres hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, está bien, yo acepto. Tendrían que pagar impuestos. Tendrían que pagar más impuestos de los que ya pagan para poder tener más recursos públicos, para poder invertir en bienestar, digamos, ¿sí? Pero la pregunta me parece que no debe ser esa, sino la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo y cuáles impuestos tienen que pagar? ¿Verdad? Porque no, me parece absurdo seguir pensando que la respuesta es formalizarlo. Pues eso todo el mundo estamos de acuerdo, pero nadie nos ha dicho cómo. ¿Sí? Nadie nos ha dicho cantidad de trabajadores que hay en el sector informal. O sea, si te metes a las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI anual, hay dos mediciones del sector informal. O sea, la medición clásica
te dice que más o menos en México en los últimos 10 años ha oscilado entre un 28 y un 30% el tamaño del sector informal como proporción de la población ocupada. Estás hablando de entre 14 y 15 millones de trabajadores, que son bastantes en el sector informal. Y esa es la medición clásica. Si le metes las nuevas mediciones que ha recomendado la Organización Internacional del Trabajo y que el INEGI ya empieza a implementar y a recabar esas mediciones, se te va al 50-60% de la población ocupada. O sea, que estás hablando de 30 millones de trabajadores, de 40 y tantos millones. Que del trabajo formal también se van a la informalidad después. Ahí va, por ejemplo, la medición clásica no toma en cuenta, por ejemplo, trabajadoras domésticas que mencionabas tú hace rato. Entonces, si tú te metes a la encuesta de ocupación y empleo, ahí puedes ver cuál es la cantidad de trabajadoras domésticas a nivel nacional, a nivel estatal, por sexo, para hombres, para mujeres. Más o menos un 90% del trabajo doméstico está hecho por mujeres, remunerado, trabajo doméstico remunerado, y un 10% por hombres, que son los mozos, los jardineros, los choferes, que también se les cuenta dentro del trabajo doméstico. El resto pues son las personas que se dedican al aseo del hogar. Y estás hablando de más de 2 millones de personas registradas, o sea que, no registradas, sino que ellas manifiestan ser trabajadoras del hogar. Son como 2,5 millones más o menos de trabajadoras domésticas en el país. Algún tiempo me dejó inmóvil, solo me quedó el zumbido de la luz. Lo escuchaba en mi cabeza, en lengua extraña me hablaba, pero entendí. Lo juro que no había tomado, solo estaba encandilado, la hora perdí. Ay, yo sé que vendrá por